Buenos días, queridos televidentes, bienvenidos a Estilo Saludable. Yo soy Carla Blanco y como todos los miércoles los acompañaré durante una hora para llevarles información relevante acerca de tu salud y bienestar. El día de hoy este equipo de Estilo Saludable se trasladó a las instalaciones del Hotel Montaña Suite y ya estamos preparados para llevarte el menú del día. Conversamos con la doctora Edith Fernández, ella es pediatra. Nos fuimos al consultorio del doctor Juan Carlos Blanco, quien es cirujano plástico y reconstructivo. Nos fuimos al quirófano con el doctor Juan Carlos Lovera, quien es anestesiólogo. Y para hablar acerca de las enfermedades reumáticas, conversamos con la doctora Norma Pedreañez. Durante mucho tiempo existió el mito de que las nebulizaciones podían llegar a ser adictivas para nuestros pequeños. Es por eso que la doctora Edith Fernández nos va a hablar todo lo referente a este tema. Póngase cómodo para que vea el siguiente material. Doctora, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su consultorio. Y a ti, Carla, por invitarnos y bueno, muy feliz de estar en tu espacio. Vamos a hablar de un tema súper particular porque es un mito acerca de las nebulizaciones. ¿Son buenas? ¿Son malas? Los moquitos, la flema. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, en primer lugar, para responderte, son buenísimas las nebulizaciones, de verdad que sí. No tenemos que tenerle ese miedo, hay mucho tabú en relación a lo que son las nebulizaciones. Las mamás piensan que les van a causar adicción, que su hijo se va a drogar, que entonces más nunca vamos a separarnos del nebulizador. Pero esto es hecho nada más para desinflamar el pulmón. Entonces, cuando nosotros estamos y recomendamos tanto la nebulización, no es porque su hijo sea asmático, señora, no es la única indicación. Pues las causas de gripe, de moco y de tos en los niños son múltiples. Tenemos que entender que hay causas virales, pero también hay causas bacterianas, hay causas alérgicas. Entonces, para todas estas causas es súper importante tratar de despegar el moco, de lubricar más la vía aérea, de calentar la vía aérea, que este moco sea menos espeso, sea muchísimo más líquido, para que cuando nuestros pequeñitos empiecen a toser puedan expectorarlo y poder sacar esa gran cantidad de secreciones que tienen. Entonces, súper importante, no tengamos miedo, confíen en su médico, que realmente nosotros no queremos hacerle daño a los niños, claro, sino protegerlos. ¿En qué momento de quizás que se sientan un poquito tapados del pecho, un poquito trancados, cuando ya ha avanzado un poco la gripe, ahí es cuando es necesaria la nebulización, o puede hacerse desde el momento número 1, cuando ya uno le empieza a ver la secreción? Sí, desde el primer momento, si el niño tiene moco, hagan lavados nasales, eso es muy importante para arrastrar esa secreción que está cayendo a nivel pulmonar y hace que el pulmón tenga el reflejo toxino que va a empezar a toser. Entonces hagamos unos buenos lavados con solución fisiológica y posteriormente pues prendemos nuestras nebulizaciones para tratar de que esa secreción que está contenida dentro del pulmón pueda hacerse más líquida y poder liberarnos de ella. ¿Estos tratamientos deben ir acompañados de algún tratamiento oral? Sí, podemos usar antialérgicos, okay, podemos utilizar otros antileucotrienos dependiendo cuál es la causa, o hasta antibióticos dependiendo la causa que sea la que esté originando la tos. Principalmente, ¿cuál es la causa más frecuente por la que viene un niño con tos? La causa más frecuente es la viral. Bien, los picos respiratorios están a flor, ahorita estamos en picos respiratorios del mes de diciembre, aparte que nosotros que vivimos en Caracas tenemos el Ávila, que tiene una polinización ahorita de lo que es el mes de diciembre, enero, donde todo el campinelado pues esparce su polen. Y hace más frío también. Y bueno, y el frío que también hace su voto importante para que todos los pacientes tengan tos. ¿Cada cuánto tiempo son recomendables estas nebulizaciones? Dependiendo del caso. No es lo mismo un paciente que esté tosiendo por frío, que sería un hiperreactor bronquial, o un asmático, que estos pacientes, si el paciente está en crisis, va a requerir probablemente cada 10, cada 20 minutos nebulización y luego se van a ir espaciando, a pacientes que solamente tengan secreciones espesas y los podemos nebulizar cada 2 o 3 veces al día. Doctora, para finalizar, ¿cuál es la diferencia de estas nebulizaciones que son con las bombitas y las que son con máscara? Miren, realmente la diferencia en cuanto a efectividad no hay ninguna. Son tan efectivas
las nebulizaciones con máquina como a través de lo que son los inhaladores. Entonces son efectivas las dos se las recomiendo. ¿Y en qué casos son recomendables? Lo que pasa es que en un niño pequeño es como que es más fácil colocarle un inhalador, porque los niños se desesperan. Cuando ellos ven que sale el humito, entonces es más difícil controlarlo 3, 4, 5 minutos, que el otro dura 10, 20 segundos y es más fácil que el niño entienda que son 10, 20 segundos y ya. Por supuesto. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos el día Bueno, de ya hoy. ustedes por estar aquí, de verdad muy feliz con este programa, me encanta de participar con ustedes. Redes sociales y puntos de contacto. Doctora Edith Fernández, estamos ubicados en la Policlínica La Arboleda, mis números son 0414-201-0639. Amigos, llegamos al final. Les recordamos nuestras redes sociales, @Estilo Saludable Piso, Canal I, y los invito a seguir en sintonía de Estilo Saludable. En la actualidad, la rinomodelación con ácido hialurónico se ha vuelto tendencia, además de ser una alternativa a la cirugía plástica. El día de hoy tendremos al doctor Juan Carlos Blanco, quien es cirujano plástico y reconstructivo, y nos hablará todo lo referente a este tema. Además, nos dirá cuáles son las diferencias entre una rinomodelación y una rinoplastia. Adelante con el siguiente material. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy. No, gracias a ustedes por acercarse aquí a mi consultorio, tienen las puertas abiertas y bueno, gracias por esta entrevista. La rinomodelación, ¿en qué consiste este tema tan particular que hoy en día está como muy en tendencia? Fíjate, la rinoremodelación no es más que utilizar sustancias de relleno dérmico, básicamente ácido hialurónico, para cambiar la forma y la proyección a la nariz. Es como lo más ideal el ácido hialurónico. Porque es el compuesto más inerte, que produce menos efectos adversos a la salud y tiene la gran ventaja de que se absorbe alrededor de los 18 meses posterior a la colocación. Tenía esa duda particularmente. No es permanente, hay que aclararlo, vamos a aclarar. No es un producto de relleno permanente, eso es importantísimo. ¿Cuáles son sus complicaciones? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la rinoremodelación? Fíjate, la rinoremodelación primero debe ser hecha por un personal altamente calificado y lo que nosotros en cirugía plástica llamamos expertos, o sea, alguien que tenga experiencia en inyectables y que sepa perfectamente la anatomía. En este caso, pues, yo creo que los ideales en este caso seríamos los cirujanos plásticos, ¿bien? Existen muchísimas complicaciones, al igual que cuando colocamos filler en labios, y yo creo que la complicación más temida es la oclusión vascular, que no es más que la infiltración de ese material de relleno a algún vaso sanguíneo que me puede producir necrosis de cierta área del tejido, principalmente de la punta. Al ocurrir esta necrosis en cualquier área de la nariz, ya es un tejido muerto, ya no vuelve a tener quizás un proceso de regeneración. Fíjate, importantísimo, cada vez que yo coloco algún material de relleno, siempre el paciente queda en la sala de espera alrededor de media hora, porque ese tiempo a mí me da el tiempo necesario, valga la redundancia, para saber si estoy ante la presencia de alguna oclusión vascular. Si estoy ante la presencia de una oclusión vascular, porque lo puedo evidenciar porque el área se palidece, hay mucho dolor, pues yo puedo instaurar en ese momento medidas de salvataje. ¿En qué consisten estas medidas? Básicamente colocar una enzima llamada hialuronidasa que se encarga de degradar el ácido hialurónico. Es una enzima específica para destruir, para digerir el ácido hialurónico. Al realizar esto, se va por completo todo el trabajo que realizaste previo. Se va por completo el trabajo que realicé, pero me estoy evitando la complicación que básicamente es la pérdida de la piel, porque esa piel al no llegarle suficiente irrigación pues se pierde, se necrosa, muere por completo. Al momento de realizar esta intervención, ¿tienes quizás un protocolo previo para los pacientes? Sí, importantísimo siempre un perfil preoperatorio, que yo creo que es básico en todo proceso, así sea mínimamente invasivo como lo es la rinoremodelación, que me va a dar un esbozo muy general de cómo se encuentra el paciente, sobre todo los tiempos de coagulación, en aquellos casos de pacientes que toman, por ejemplo, anticoagulantes, que toman aspirina, porque pueden causar o pueden producirse hematomas posterior a la punción con la aguja. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cómo tú analizas el perfil del paciente, cuidando siempre su anatomía, que sea acorde a su cara? Fíjate, la rinoremodelación, al igual que una rinoplastia, tiene que ser algo totalmente personalizado. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas fisionomías. Claro. Probablemente si tú tienes una cara muy delgadita, o tienes una nariz ancha, yo tengo que retocar a ciertas cosas o ciertas partes de la nariz
para que se vea mucho más armónico Claro. y que no se vea que es una nariz que no corresponda a esa cara. ¿Ok? Entonces, en función a lo que yo vea en la evaluación, en la consulta, pues ahí le ofrezco al paciente qué es lo que en realidad necesita. Si necesito corregir dorso, o necesito corregir punta, o necesito simplemente corregir la proyección de la nariz. ¿Eso lo realizas a nivel digital o simplemente tú con tu ojo clínico? No, yo le tomo Evalúas. una fotografía del paciente Ok. de frente y de perfil, y con el teléfono pues le muestro qué es lo que yo mejoraría, y si el paciente está de acuerdo pues procedemos a la realización de la rinorremodelación. La duración en cada paciente, al decir que es totalmente personalizado, es también totalmente diferente. Totalmente diferente, porque no es lo mismo que tú necesites solamente colocarte punta o mejorar el dorso, a que necesites trabajar toda la nariz. Al momento de esta intervención, que quizás, bueno, nada más es la nariz, haces quizás unos retoquitos en otra parte de la cara para que se vea en armonía. Sí, si el paciente lo amerita, yo siempre lo sugiero previamente a la colocación, en esa primera consulta, que es donde nos estamos conociendo, donde voy a aclarar todas las dudas del paciente, donde vamos a hacer esa evaluación para saber qué es lo que en realidad necesita el paciente. Pues ahí yo le digo todo en su análisis facial, qué es lo que debería hacerse, qué es lo que le puedo ofrecer yo como cirujano plástico, y si puedo o no cumplir con las expectativas de él cuando viene a consulta. ¿Cuál es la diferencia de una rinorremodelación y una rinoplastia? La rinorremodelación se hace con ácido hialurónico, la podemos hacer en consultorio perfectamente, a diferencia de la rinoplastia, que ya es una intervención quirúrgica donde llevamos al paciente a mesa operatoria, y dependiendo de la técnica que domine el cirujano plástico, puede ser abierta o puede ser cerrada. Una persona que ya está sometida a una rinoplastia, ¿puede hacer uso de rinomodelación o no debería? Yo sería muy cuidadoso, porque cuando ya tenemos una rinoplastia previa, pues los tejidos están sensibles. Si hay inflamación, probablemente el ácido hialurónico hace que se inflame mucho más el tejido, y podemos poner en riesgo la irrigación de los tejidos. Al irnos un poco más funcional, ¿la rinorremodelación cambia algo con nuestra nariz, nuestras fosas nasales, o es netamente estético? Es solamente estético, la parte funcional no la toca la rinorremodelación. Es por ello que debemos acudir a una rinoplastia. Si el paciente amerita una cirugía funcional, ¿ok? Porque ya tiene el tabique desviado, porque tiene una hipertrofia de cornetas, porque su capacidad respiratoria está alterada por una anormalidad en sus fosas nasales, pues se le plantea una rinoplastia en conjunto con un otorrino que haga la parte funcional, y yo me encargo de hacer la parte estética. ¿Cuántas veces podemos realizarnos una rinorremodelación, doctor? No me lo vas a responder ahora, me lo vas a responder al regreso. A la vuelta, muchísimo más de Estilo Saludable. Amigos, estamos de vuelta en Estilo Saludable y dejamos una pregunta al aire, Doc. ¿Cuántas veces podemos realizarnos una rinorremodelación en nuestra vida? Fíjate, como te comenté anteriormente, estamos utilizando un material de relleno que es totalmente reabsorbible. Eso quiere decir que la duración en el tejido está alrededor de los 18 meses. Yo siempre les digo a los pacientes que tienen dudas si una rinorremodelación o una rinoplastia, pues yo les sugiero siempre primero una rinorremodelación, porque yo puedo con este material de relleno simular cómo pudiese quedar su nariz posterior a una cirugía, y si le gusta, chévere. Hay quienes les tienen miedo a la cirugía, que no quieren entrar a quirófano, y el ácido hialurónico es una excelente opción para moldear la nariz. Entonces, yo creo que cada 2 años pudiese un paciente realizarse una rinorremodelación perfectamente. ¿Cómo deberían ser los cuidados posteriores a una rinorremodelación? Como estamos utilizando un material de relleno, nosotros yo particularmente coloco una férula de adhesivo. Ok, como cuando se hace rinoplastia. Como cuando te haces una rinoplastia. Eso con la idea de que el material de relleno quede en el lugar donde yo lo dejé y que no se te vaya a desplazar. Entonces me va a permitir esa férula de adhesivo que actúe como una especie de faja, por decirlo de alguna manera, para que ese ácido hialurónico quede ahí y no se me vaya a desplazar hasta que se integre por completo a los tejidos. Al momento de dormir es importante no colocar la nariz quizás en la almohada o algún golpe o algo que puede ser perjudicial. Sí, siempre le recomiendo a los pacientes esa noche dormir por lo menos con 2 almohadas para que el edema sea mucho menor, ¿okay? Pero posteriormente, y mientras tenga la férula, tratar de dormir boca arriba. Hablaste de edema. Ajá. ¿Siempre va a salir el morado
No, una cosa es edema y otra cosa es Ok, equimosis. vamos a, bien, Edema vamos a es aclararlo simplemente acá. Inflamación del tejido. Bien. Y una equimosis es ese moradito que se produce por lo general cuando pinchamos o lesionamos algún vaso sanguíneo. ¿Cuánto dura esta inflamación? Debe durar alrededor de una semana. Recordemos que el ácido hialurónico Ok. es un compuesto que es altamente hidrofílico. Eso significa que tiene mucha afinidad por el agua y la atrae. Por lo tanto, posterior a cualquier procedimiento de rinorremodelación, va a haber inflamación porque ese compuesto va a atraer agua. Una cosa que es muy importante cuando utilizamos materiales de relleno, particularmente con el ácido hialurónico, Ok. no hacemos sobrecorrección. Sobrecorrección es colocar más material o más producto del que el paciente amerita, precisamente porque tenemos que tomar en cuenta esa inflamación. Claro que se va a probablemente dirás, ay, esto quedó un poquito mal y vuelves a colocar. Exacto. Eso es lo que no se debe Es hacer. preferible colocar poca cantidad y evaluar a la semana al paciente y decidir si le vas a colocar o no. A diferencia, por ejemplo, cuando hacemos glúteos con grasa, Ok. que siempre colocamos más grasa del que el paciente amerita porque sabemos que parte de esa grasa se va a absorber. Doctor, al momento de realizar esta rinorremodelación y existe alguna complicación en el momento, ¿cómo lo suspendes? ¿Le colocas La hialuronidasa. de una? De una vez colocamos toda la cantidad de hialuronidasa necesaria hasta que yo sé que todo ese producto esté parcialmente degradado. Y previo, ¿no es mejor hacer como una prueba a ver si el paciente tolera o no tolera esta relleno? Lo que pasa es que cuando tenemos una complicación particularmente de tipo vascular, Ok. no se debe a una reacción del paciente al producto. Ok. Se debe a que el ácido hialurónico cayó justo en un vasito. En el vasito que nos está llevando la sangre a la piel. Ok, sabes que me encanta haber llegado a este punto porque en el momento que se volvió tendencia el uso de esta técnica, muchos médicos la satanizaron. No, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y luego esos mismos médicos que yo vi que no, dijeron que sí y lo empezaron a implementar. Ujú. Al principio era por esto, porque el tejido se ponía necrótico Ujú. y había, bueno, cualquier cantidad de fotos que uno Sí, podía yo creo que a observar. medida que el especialista tenga mayor experiencia y más pericia a la hora de aplicar el producto, pues se va a sentir mucho más cómodo y seguro y tiene cómo explicarle al paciente las posibles complicaciones y cómo solucionarlo. Porque el problema es ese, si tú no tienes las herramientas para solucionar una complicación, pues es preferible que no hagas ningún tipo de procedimiento. Quiero tocar un poquito el tema de la rinoplastia, pero a nivel estético, porque Ujú. siempre, bueno, lo tocamos a nivel funcional, que es lo ideal, ¿no? Pero a nivel estético, ¿cuál consideras tú que es la mejor, la rinoplastia o la rinorremodelación? Yo creo que la rinoplastia, porque definitivamente es un procedimiento que va a ser definitivo, Ok. valga la redundancia, pero va a ser definitivo. Tu nariz va a quedar así a lo largo del tiempo y no vas a tener que someterte a retoques posterior con ácido hialurónico cada 2 años o cada año, dependiendo del gusto del paciente. Yo creo que la rinoplastia, si me ponen a escoger, yo me voy siempre por la rinoplastia. Por supuesto, además que los cuidados son totalmente diferentes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo son los cuidados de una rinoplastia? Fíjate, si nosotros en una rinoplastia tenemos la necesidad de realizar osteotomías, y osteotomía no es más que la fractura guiada de los huesos propios nasales, Ok. ya sea porque tenemos un exceso de hueso en el dorso o porque tenemos la pirámide nasal muy ancha, pues ahí vamos a recurrir a una férula, puede ser termoplástica, puede ser de aluminio, puede ser inclusive de yeso, pero también vamos a utilizar las férulas que te comenté de adhesivo. Colocamos primero la férula de adhesivo y posteriormente colocamos la férula más rígida que me va a permitir que esos fragmentos óseos que yo fracture pues no se movilicen. ¿Qué paciente es apto para una rinorremodelación y una rinoplastia? Que él llegue quizás aquí con una idea y tú le digas, mira, no, para ti es esto. Fíjate, el paciente ideal para someterse a una rinoplastia son por lo general pacientes jóvenes, ¿ok? Bien. Totalmente sanos. Cuando hablo sanos es que si son hipertensos, si son diabéticos, esas patologías estén totalmente controladas por su médico internista o por su endocrinólogo, independientemente de cuál sea el caso, pero particularmente los cirujanos plásticos tenemos una regla, hay un acrónimo en inglés que se llama Simons, que son los hombres que no debemos operar, Ok. y por lo general son una personalidad narcisista. Los pacientes que por lo general son homosexuales tienen expectativas sobrevaloradas con relación al procedimiento y por lo general nunca quedan satisfechos Ok. con el procedimiento, pacientes inmaduros, existe otra serie de características que nos hace guiar si es o no candidato para el procedimiento.
Y al momento de que el paciente no esté de acuerdo con tu opinión médica, ¿te ha pasado? ¿Has tenido algún Por paciente que te diga que no y supuesto. tú lo tratas de convencer para que tome la mejor opción? Sí, definitivamente la parte más difícil en medicina es decirle a un paciente, mira, no te voy a operar, porque probablemente va a conseguir muchos otros médicos que le van a decir, sí, vamos a operarte. Pero yo creo que mientras el paciente maneje más información y esté bien documentado, pues esté en capacidad de tomar la mejor decisión para su salud. Juan Carlos, para terminar y de forma breve, se nos acaba el tiempo, los cuidados de una rinorremodelación, ¿cuáles son los básicos? Los básicos, mantener la férula. Si necesitas antibiótico indicada por tu médico, debes tomártelas, antiinflamatorios, y si por casualidad te dermatizaste más de lo esperado, pues colocarte hielo, crioterapia. Ok, muchísimas. Eso es lo básico. Claro, eso es lo básico, eso es lo primordial. Ujú. Doctor, muchísimas gracias por esta información, redes sociales y puntos de contacto. Ay, gracias a ustedes más bien por la oportunidad. Me pueden conseguir en Instagram como dr.jcblancom, en Facebook como cirujano plástico Juan Carlos Blanco. Excelente información la que nos diste hoy. Muchísimas gracias. Amigos, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @estilosaludable_piso canal y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Espero que ustedes en casa, al igual que nosotros, hayan disfrutado de esta información. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, @estilosaludable_piso canal y. Ha llegado el momento de realizar una pausa y a la vuelta mucho más de Estilo Saludable. Estamos de vuelta con mucho más de Estilo Saludable y llegó la hora de que ustedes vivan con nosotros la experiencia que tuvimos en el quirófano de un reconocido grupo médico de la ciudad junto al doctor Juan Carlos Lovera, quien es anestesiólogo y nos habló acerca del manejo del dolor. Veamos. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos el día. Y a nosotros por la visita. Bienvenido a Estilo Saludable. Vamos a hablar del manejo del dolor, pero usted como anestesiólogo, oriéntenos en qué consiste el manejo del dolor. Fíjate, nosotros en este caso estamos aquí en el quirófano, que es nuestra razón de ser. El anestesiólogo maneja dos tipos de dolor a grandes rasgos. Este dolor, que es el dolor agudo, el dolor que se produce como consecuencia de una agresión que sucede durante la intervención quirúrgica, ¿ok? Entonces uno maneja el paciente aquí, poniéndole medicamentos, inclusive poniendo algunas técnicas como colocar bombas de infusión de elementos analgésicos para que el paciente no solamente tenga no dolor aquí, sino que cuando se despierte feliz y contento porque no tiene dolor, y eso se lo podemos garantizar hasta 2 y 3 días, que son los días que más duele de la operación. Y por otro lado manejamos el otro grupo de pacientes que no viene a quirófano, que es el paciente que tiene el dolor crónico, ¿ok? El dolor crónico nos llega el paciente cuando ya ha pasado por una serie de valga la redundancia, de médicos, traumatólogos, médicos internistas, y cuando ellos no han podido controlar eficientemente el dolor, se nos refiere al anestesiólogo para que manejemos el dolor, ¿ok? Entonces, esos son los dos grupos de pacientes que manejamos: los pacientes dolor agudo y los pacientes dolor crónico. Y aparte tenemos otro, que son los cuidados paliativos, que incluye el manejo del dolor, más los cuidados que le das a ese paciente, que lamentablemente no hay que ofrecerles mucho. Pero sí hay que ofrecerles muchísimo, que es mejorar su calidad de vida. Porque no puedes tener dolor con mala calidad de vida. El origen es quitarte el dolor y darte mejor calidad de vida para lo que te quede, ¿ok? Entonces nos movemos entre esas tres áreas: cuidados paliativos, el dolor crónico, el dolor agudo. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados para el manejo del dolor? Mira, tenemos por un lado lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Que son los que todos consumimos en la casa. Tenemos ibuprofeno, tenemos cualquier cantidad de eso, que son los más utilizados básicamente por traumatólogos, por internistas. Tenemos por otro lado lo que son los derivados del opioide, del opio, de la florecita aquella que venden. De la amapola. De la amapola, ¿ok? Que es muy vieja, casi que tiene tanta historia como la humanidad, que hay derivados orgánicos, o sea, directos, y hay sintéticos. Nosotros básicamente nos manejamos con morfina, con fentanil, con alfentanil, que todos son derivados de la amapola, ¿ok?
Entonces eso combinando con otros medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos que te nombré antes, se hace sinergia, porque el detalle del manejo del dolor, tanto aquí como el dolor crónico, es sinergia. Tenemos básicamente 3 grupos de medicamentos que actúan quitando el dolor por mecanismos diferentes. Entonces uno utiliza simultáneamente 3 mecanismos para aliviar el dolor, porque muchas veces uno comete el error que uno tiene un solo mecanismo, aumenta la potencia de ese mecanismo, pero no logras controlar el dolor. Por eso es más eficiente utilizar las 3 vías. Bien. Y eso es lo que nosotros nos basamos en manejo del dolor, tanto aquí como el crónico como el paliativo. Doctora, en este momento quiero aclarar un mito. Ajá. Y usted me dirá si es correcto o no. Cuando tomamos analgésicos por un periodo largo, ¿es real que luego ya no nos hace efecto? Sí, sí y no. Ok. Básicamente existe en el dolor, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes que tienen dolores, Crónico. no vamos a decir crónicos, sino recurrentes. Ok. ¿Ok? Un dolor de cabeza constante. Un dolor de cabeza constante, un dolor articular, de hombro. que no es que se mantenga dolor constantemente, sino que te haces crisis frecuentes. Bien. ¿Ok? Y que te hace que tú tomes 2, 3, 4 veces a la semana analgésico. Sucede lo que es el acostumbramiento, ¿ok? Acostumbramiento diciéndotelo en palabras que la gente puede entender, ¿ok? ¿Qué es? Que un mecanismo de receptores, de vías metabólicas, sencillamente el medicamento va siendo cada vez menos efectivo. Ok. Eso se ve muy rápidamente con los derivados de la amapola. Por eso es que hay adictos, los pacientes que manejan este tipo de ¿Cuáles son estos derivados de la amapola? que puede manejar la gente habitualmente, la morfina, otros a nivel de medicamentos farmacia. a nivel de farmacia que se pueden conseguir, medicamentos que tienen acetaminofén más un derivado de la morfina que es la codeína. Ok. Todos esos medicamentos causan adicción. Y la adicción que es que cada vez el medicamento dura menos la acción, ¿ok? Y requieres cada vez mayor dosis para tener el mismo resultado de calmar el dolor. Por supuesto. Entonces el paciente se convierte bajo este mecanismo en un adicto. Claro. ¿Ok? Le hace falta eso para calmar el dolor. ¿Consideras que la fisioterapia va de la mano para calmar el dolor, para el manejo del dolor? Sí. ¿Por qué? Porque el dolor te causa como consecuencia inmovilidad o limitación a la movilidad. Entonces, dependiendo de la intensidad y de la duración del dolor, el paciente tiende a quedarse inmóvil. ¿Ok? La inmovilidad, ese es un círculo vicioso que hay que romper. ¿Ok? Inmovilidad más dolor, entonces uno aprovecha una estructura, un plan de analgesia multimodal, que así se llama cuando tú utilizas las 3 vías simultáneamente y cuando hayas calmado el dolor, tú complementas con fisioterapia. Siempre una vez que se culmina el dolor. Sí, tú no puedes mandar a un paciente con dolor a fisioterapia. Bien. No es No es lo correcto. lo correcto porque la fisioterapia causa dolor. ¿Ok? Entonces tú no puedes mandar a un paciente que tiene dolor a que le causen más dolor. Tú le calmas el dolor primero, ¿ok? Y lo mandas a la fisioterapia. Porque la fisioterapia siempre en las primeras sesiones hay dolor. Y en la medida que se va recuperando la plasticidad del sitio, el dolor viene bajando. Claro, siempre también de la mano de especialistas, doctora, que es lo que Exacto. promovemos nosotros aquí en nuestro programa. Excelente la información que nos diste el día de hoy. Muchísimas gracias por Gracias el por acceso haber el día de venido. hoy. Estamos a la orden aquí para lo que quieran. Doctor, tus redes sociales para todas Mira, las personas. en Twitter, @docjclovera. El Instagram lo tengo igualito, docjclovera. Ok, muchísimas gracias, doctor. A su orden. Amigos, Gracias. llegamos al final. Recuerden nuestras redes sociales, @estilo saludable piso canal y los invito a seguir en sintonía de nuestro programa. Sin duda alguna fue una experiencia inolvidable para todo nuestro equipo de Estilo Saludable. Los invito a seguir en sintonía de nuestro programa, recordando siempre en nuestras redes sociales @estilo saludable piso canal I. Vamos a realizar una pausa y a la vuelta mucho más. Estamos de
vuelta con mucho más de Estilo Saludable, el día de hoy transmitiendo desde el Hotel Montaña Suite. Ahora bien, ¿conoces la utilidad del ultrasonido para el diagnóstico de las enfermedades reumáticas? Si aún no lo conoces, la doctora Norma Pedreáñez, quien es radiólogo, nos va a hablar acerca de este tema. Los invito a disfrutar de la siguiente entrevista. Doctora, feliz día, bienvenida a Estilo Saludable. Gracias a ustedes por la invitación, feliz día. Vamos a definir qué es una enfermedad reumática, ya que de ahí partiremos nuestra entrevista. Bueno, las enfermedades reumáticas son muchas. Vamos a comenzar diciendo que es un grupo muy amplio y heterogéneo de enfermedades, más de 200 que se pueden diagnosticar, y ellas típicamente afectan el sistema musculoesquelético, es decir, lo que es articulaciones, con todas las estructuras que hay en ella, la cápsula articular, la membrana sinovial, que es la membrana que recubre la articulación, afecta tendones, ligamentos, y no solo se queda allí, hay muchas de ellas que hacen una afectación sistémica, o sea, es decir, que pueden afectar pulmones, órganos abdominales como los riñones, etcétera. ¿Cuál es como la más común o la más diagnosticada? Bueno, hay diagnosticadas y por ende que son comunes, se diagnostican con más frecuencia la artrosis. La artrosis. Que mucha gente a veces dice, es que yo estoy mayor, seguro tengo artrosis. Incluso a veces se autodiagnostica. Sí, lo viejito dice, yo tengo artrosis. La artrosis que da muchos cambios degenerativos que inician en el cartílago, y ahí comienza pues este problema. La artritis reumatoidea también es muy conocida, pero ella es uno de los tantos tipos de artritis, ¿ok? También la gente conoce mucho la fibromialgia, que da dolores a veces con otras causas pues desconocidas, incluso personas que lamentablemente tienen a veces diagnósticos tardíos porque han pasado por un sinfín de especialistas. Posterior al COVID hay pacientes que hacen artritis post-COVID, o sea que son artritis reactiva y es post-COVID, entonces que por ejemplo se le inflama una sola articulación, por ejemplo. No son ambas. No son ambas, pero sí frecuente que la gente, digamos, sabe sobre la artrosis, la artritis, incluso la osteoporosis, forma parte de las enfermedades reumáticas. ¿Cuáles son los síntomas de estas enfermedades? ¿Cómo pueden diagnosticar quizás en casa y decir, oye, me está doliendo acá, me canso, no sé, cuáles son los síntomas que presentan? Bueno, uno de los síntomas principales que guía a la persona a decir, bueno, sí, que acuda al médico, es el dolor. Y yo creo que la mayoría de las veces el dolor es lo que impulsa al paciente a ir al médico, porque a veces no se siente nada y se retrasan los diagnósticos por eso. Porque lo que duele en el cuerpo es la inflamación. Cualquier estructura que esté inflamada te puede doler. Entonces, al haber inflamación dentro de las articulaciones, por ejemplo, el paciente va con artralgia, que es dolor, y puede haber dolor con inflamación, entonces ya sería una artritis. Y entonces, en base a esto, se va pues caracterizando el paciente. Es artritis de una sola articulación, son de lado y lado, o sea, ambas rodillas o una sola. O es migratoria. Migratoria se refiere a que, por ejemplo, te comenzó en el hombro, pero luego el mes que viene, entonces ahora es el codo y luego que va migrando. Entonces, dependiendo de todos estos conjuntos de síntomas y signos, orienta clínicamente a cuál de ellas puede ser. Por supuesto. Vamos a hablar acerca de los estudios que tú realizas para diagnosticar, para ver este tipo de enfermedades. Como médico radiólogo, ¿cuál es la importancia de la ecografía en esta enfermedad? La ecografía es un método no invasivo, me gusta siempre decir que no emplea radiaciones ionizantes y por ende se usa en embarazadas, que es muy útil en la valoración de estas enfermedades, ya que puede detectar dos tipos de lesiones principales que hay. Las dos grandes ramas son lesiones estructurales y lesiones inflamatorias. Como en lesiones estructurales, nosotros se agrupan lo que son los osteofitos, que son como pequeños cachitos, o excrescencias que salen del hueso que pueden verse en la artrosis, en algún tipo de esta patología, erosiones en la corteza del hueso, en la cortical. Ahí ellas van dañando y van erosionando, o sea, van haciendo como pequeños defecticos en el hueso. Estos son ejemplos de lesiones estructurales. Y lesiones inflamatorias cuando está inflamado. Es decir, si hay un tendón inflamado, es una tendinitis. Si hay una membrana sinovial con líquido inflamatorio y esto al Doppler, que es otra utilidad del equipo de eco, esto es positivo, entonces hay una sinovitis, o sea, no detecta dónde hay inflamación. ¿Cómo ha avanzado la ecografía para detectar estas enfermedades reumáticas? Bueno, anteriormente, ya de verdad que de hace muchos años se sigue empleando la ecografía para muchas otras enfermedades. El avance también ha sido a la par, ha
el mayor conocimiento que tenemos de estas enfermedades y que se ha ido aplicando al campo, o sea, al campo de la ecografía o viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Anteriormente, para las enfermedades reumáticas, solamente se empleaban placas, las famosas rayos X. No me voy a hacer una placa, pero la enfermedad se detectaba en una etapa muy tardía. Entonces, la ecografía nos permite detectar estas lesiones inflamatorias que se pueden dar incluso en los primeros días de comenzar a inflamarse la articulación. Se hacía tardío el diagnóstico, es porque se veía la deformidad del hueso y era que acudían exactamente a la placa. Cuando ya en la placa tenemos cambios como las erosiones óseas, las deformidades, porque por ejemplo la artritis reumatoidea es muy deformante, o sea, hay alteración en la alineación de las articulaciones, entonces las pacientes tienen angulaciones, por ejemplo. Ya cuando hay cambios a veces que son irreversibles, pues no hay mucho que hacer. Entonces esto ayuda a que clínicamente, la clínica es lo principal. Bien. O sea, tú lo sospechas clínicamente y en base a lo que tengas tú dices, ok, le mando a hacer tal laboratorio y tal método de imagen, ok. De los que ayudan en una etapa inicial es la ecografía y la resonancia. Okay. Lo que pasa es que la resonancia tiene también sus indicaciones puntuales. En la ecografía, ¿cuáles son los estudios que realizas al momento de hacer estas evaluaciones? Se pueden valorar todo el tipo de artritis. Okay. Por ejemplo, en el caso de las espondiloartropatías seronegativas, que es un conjunto de 7 entidades en donde está la artritis psoriásica, la artritis relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal, okay. O sea, hay varias dentro de este grupo. Se puede emplear varios métodos que ayudan no solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento. Por ejemplo, yo valoro a un paciente con espondiloartropatía y le hago un índice ecográfico, ejemplo el de Agostino. Bueno, entonces yo le doy un puntuaje. Entonces es una valoración no nada más cualitativa, sino cuantitativa. Claro. Entonces luego cuando te colocan tratamiento y te hago un control en 6 meses, cuando le indique su médico reumatólogo, que son los tratantes de este tipo de patología, y se puede cuantificar cuánto mejorado. Okay. Porque a veces puede haber cuestiones subjetivas. ¿Okay? Clínicamente el paciente sabe cuando algo no le duele. Exacto. Pero cuando ya tiene muchos años de afectación, o sea, porque también, ojo, lo digo por ejemplo en el caso de mi mamá, ella tiene artrosis, okay. Pero hizo una artritis en una rodilla por otra condición, entonces también a veces se pueden confundir pues los viejitos. Claro. En la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? No manifiestan lo que realmente le duele. Y nos ayuda, entonces el eco nos ayuda a cuantitativamente poder ver mejor el seguimiento. Okay. No es igual a que yo te diga, bueno, mira, la inflamación la vi en una escala de Massey de 100 y ahorita después del tratamiento toda la puntuación bajó a 30. Entonces, bueno, ha habido una mejoría notable. Entonces, claro. Es una herramienta para que el reumatólogo, o sea, una herramienta de apoyo a la evolución del paciente. Claro, pero vamos a aclarar que no es la tecnología, sino el conocimiento del doctor. Sí, sí, claro, también ayuda. Claro, hay muchos equipos de eco que a medida que tengan más megahertz, más frecuencia, nos ayuda a ver estructuras más pequeñas. Así anteriormente, por ejemplo, ver la última articulación, o sea, digo la última, no, la articulación interfalángica distal, que son estas, o sea, las de las últimas falanges, por ejemplo, en un meñique, o imagínate tú el del pie, una cosita ahí chiquitica, las estructuras son mínimas, era muy complicado. Ahora podemos, con equipos que incluso caben en una bata, o sea, porque son pequeños portátiles, tener unos megahertz, una frecuencia que nos ayuda a ver estas estructuras con mayor nitidez. Así es. Y tal cual, y bueno, por supuesto, está la tecnología por un lado y ese conocimiento vamos a brindarlo mejor. Por supuesto. Doctora, llegamos al final. Muchísimas gracias por todo su conocimiento, por compartirlo con nosotros acá en Estilo Saludable, sus redes sociales y puntos de contacto. Gracias a ustedes porque este es un tema de verdad que mucha gente lo padece y sé que hay mucho interés al respecto. Mis redes sociales, DRA de doctora.Norma Pedreanes con Z al final, y el teléfono de contacto 0414-230-2613. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes. Amigos, llegamos al final. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Estilo Saludable Piso Canal I, y los invito a seguir en sintonía de Estilo Saludable. Lamentablemente llegamos al final de nuestro programa. Espero que ustedes, al igual que nosotros, hayan disfrutado de toda la información que les brindamos el día de hoy. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Estilo Saludable Piso Canal I, @Carlita Blanco, mi cuenta personal. Los espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana acá, en tu espacio de salud favorito, Estilo Saludable.